No es lo mismo ver que observar. No es lo mismo tocar que sentir. No es lo mismo oír que entender. Centro Navarro de la Audición. Todo un mundo para escuchar. Hola, Paula. Encantada de estar contigo. Lo mismo te digo. De que nos recibas aquí en el Valle de Arce, en la pequeña localidad de Villanueva, que hay que diferenciarla de Villanueva de Aezcua. Exactamente. Son dos Villanuevas y hay una tercera incluso. Y más también. Y me imagino que habrá habido confusiones a lo largo de la historia, ¿no? Sí, sí, pero bueno, hay que matizar lo que es el Valle de Arce, el Valle de Aezcua, que es el siguiente valle que está próximo a nosotros. Arce es el gran desconocido, pero a su vez tiene mucho más historia que cualquier otro valle más próximo. Por todo el Valle de Arce transita la calzada romana, que data del siglo I antes de Cristo y hasta el siglo I después de Cristo. Gracias a un compañero de Espinal, a Juan Mari Martínez Choperena, descubrió unos restos en la primera asentamiento romano que hay en Ituriza, en Burguete. A raíz de unas toperas, él analizó lo que es esas toperas y vio que debajo había salían unos materiales que eran muy antiguos, y entonces fue analizando y dedujo que allí habría una gran ciudad, y era Ituriza, que era el primer asentamiento romano en Navarra y creo que en España. Y luego, a raíz de la construcción de la carretera nueva que comunica hacia Oroz de Telu, cuando estaban haciendo la carretera, vio que conforme estaban desbrozando la carretera salían, digamos, material muy antiguo, y entonces vio que eran restos de materiales, digamos, que analizó que luego eran antiquísimos. Y en Arce hay otro asentamiento que es una ciudad termal. Joaquín, tú naciste aquí, en Villanueva de Arce, estuviste hasta los 4 años, ¿no? Sí. ¿Tu familia a qué se dedicaba? Mi familia, mi padre ya trabajaba en el monte con Gil Hermanos. A Gil Hermanos ya le ofrecieron un puesto de trabajo en la serría de Pamplona. Entonces mi madre no se lo pensó 2 veces, porque aquí trabajando en el monte se trabajaba de 6 a 8 meses y luego había que trabajar el resto del año, pues trabajabas por aquí en las tierras o de temporero, de lo que sea. Pero mi abuelo vivía del carbón, hacía carboneras, mi bisabuelo también vivía del carbón y mi tatarabuelo también vivía del carbón. A mí me recuerda mucho a
la película de Tasio, cuando yo la veo, me veo reflejado en mi abuelo, porque mi abuelo hacía lo mismo que hacía Tasio. Mi abuelo vendía carbón y también vendía pieles, las pieles que él cazaba en el monte, jabalís, zorros, tajudos. Pues lo que pillaba, luego él curtía las pieles aquí y luego las vendía a Pamplona al peletero. Hay un anuncio en el diario Alarar que pone venta de carbones y pieles en Villanueva de Arce, Pedorreta. Y nosotros ya fuimos a Pamplona y ya pues mi padre trabajaba en la salería y ya nos quedamos allí hasta que yo cumplí los 18 años, tenía carné y luego ya volvimos aquí otra vez. ¿Te tiraba a tu pueblo? Sí, sí, y a mi madre. Mi madre me inculcó a mí lo que es el conocimiento y mi tío, que yo con él he recorrido con Joaquín, que se llama igual que yo, o yo me llamo igual que él me enseñó todos los lugares de aquí, con él cacé, con él pesqué, con él recorrí todos los lugares de Villanueva. En aquella época me imagino que habría mucha más gente que ahora, ¿no? Que apenas viven ni una treintena de vecinos y vecinas. Sí, Villanueva ha llegado a tener 256 personas en censo, 256 en el año 1910, luego pasar a la mitad, a 125, y luego ya hemos estado muy poquitos, ahora estamos algo más. Y hay algo importante, que era el trabajo conjunto que se realizaba entre toda la población. De hecho, esta casa se quemó y se reconstruyó en Auzolán. En Auzolán, sí. Antes había una obligación de acudir. ¿Y si no se multaba? Y si no se multaba. Ahora, de momento, no se multa, pero por responsabilidad tienes que acudir. Hay que acudir porque si no, no se participa. Y hacemos eso, lo mismo que hacemos en los EPAIZ, cuando hacemos marcar los lotes y esas cosas, o cuando hay que limpiar los caminos, pues lo mismo, hacemos el Auzolán. A tu abuelo le ofrecieron la posibilidad de bajarse al pueblo. Sí. Porque esta es la casa más alta. Sí. Pero tu abuelo dijo que no se movía de aquí. Sí. Aquí generalmente casi todos tenemos parentesco. Y entonces, como esta casa estaba tan arriba, pero claro, era la casa más próxima al monte, que mi abuelo de aquí va al monte directamente. Entonces le ofrecieron la posibilidad de hacer la casa en el pueblo. Pero él la levantó aquí, con ayuda de todos los vecinos, la volvieron a levantar en su sitio donde estaba. Los trajes que has conseguido rescatar del Valle de Arce ha supuesto para ti un gran trabajo, ¿no? Y para muchos vecinos y vecinas. La recuperación de los trajes fue una idea que partió de Tomás Armendáriz, que era un sacerdote que oficiaba aquí en el valle. Me comentó en su día que su ilusión sería recuperar los trajes, a ver si le podía echar una mano. Entonces yo, medio en broma, medio en serio, le dije, dame 5 años y yo ya lo miraré. Entonces, pues, primero estuve en Navarra en las bibliotecas, luego estuve en Donosti, luego estuve en Bilbao y por fin ya, cuando ya lo daba todo por perdido, en la biblioteca de la Plaza de San Francisco, en un libro de danzas de la Merindad de Sangüesa, de Pachi Arrarás, que era un señor del ayuntamiento que se dedicaba a investigar danzas y la escribía y tal y cual, en la última página veo indumentaria del Valle de Arce, del hombre y de la mujer, descrito el traje como era. Digo, joder, ya lo he descubierto. Y luego ya, en la Enciclopedia de Navarra, había una fotito vestido con el traje, llamé al director de la biblioteca, me contacté con el dibujante que hizo el traje, y entonces el dibujante lo dibujó gracias a la descripción que hizo una señora mayor de Sangüesa, que era del Valle de Arce, y entonces, pues bueno, de ahí yo saqué cómo era el traje, y vine aquí estuve preguntando por los pueblos, pues estuve en Saragüeta, y luego cuando fui a Arrieta, en Casa Marterena, coincidió que los abuelos de Marterena, Paquita y Daniel, pues los abuelos se casaron con el traje típico del valle. Y entonces cuando le dije a Paquita, pues Paquita me describió tal cual. Paquita conservaba la capa, conservaba la camisa del padre, la camisa de la madre, mi camisa y la mía y la de mi hija, y la capa es una reproducción original del traje de Marterena. Lo que pasa es que cuando se murieron sus abuelos, los enterraron con los trajes.
y yo llevé todo ese conocimiento a Tesartu y entre todos elaboramos el traje tal cual se hacía. Un orgullo. Sí, pues algo que recuperamos que estaba perdido. Muchas gracias, Joaquín. Yo ahora me voy a conocer a una persona que podía haber sido Tasio, un vecino de aquí. Pancho, ¿ya lo conocerás? Muy bien. ¡Egunon, Pancho! Baita zurere, Que me he enterado que podías haber sido el protagonista de la película Tasio. ¿Eh? Que la liaste un día, sí, en la carbonera. casi quemo una carbonera y casi me quemo yo. Vaya travesura, ¿eh? ¿Y cómo se te ocurre hacer eso? Pues porque no sabía, tenía 8 o 9 años tendría. Y por curiosidad estaba con un tío en el río, estaba pescando el tío y vi que salía humo entre los árboles allí y me fui a ver. Ya en una carbonera y estaba el hombre en la chabola que tienen, estaba durmiendo la siesta. Estaba roncando allá y joder, yo me subí a la carbonera por una escalera de madera y joder, arriba se me ocurrió ponerme en medio y joder, me hundí. Me hundí hasta la mitad así, me tiré de cabeza para abajo a vueltas. A ti te encantaba el monte y te sigue gustando muchísimo. A cazar y pescar, me gustaba mucho. Me aficionó a pescar con el tío y después ya... En el río Urrobi. El río Urrobi, que eran las truchas muy buenas, me mandaba mi padre, igual a los hermanos los mandaba a trabajar al monte y, oye, tú levántate temprano y vete al río. Que ganaba más que ellos, lo que pescaba, cogía 3 o 4 kilos todos los días o así, a 50 pesetas vendía al Hotel Burguete, ahora me daba cada paliza todo el día, con la vara, venga a darle a oscuro, a las 10 o así, cuando oscurecía, a pie a casa. Y llegaba a casa a las 11 de la noche igual. Buah, Sí, sí. eras muy bueno para pescar Bueno, no sé, sí, ya pescaba, sí. y eras también muy bueno con el ganado. Muy bueno, no sé, me gusta cuidar, bien, pero... De hecho, todos los días te levantas a las 5 o 6 de la mañana para ir al prado para ver tu ganado. Sí, Con el ganado también has tenido percances. joder, muchos con el ganado. Siempre tienes o patadas o que te pegan con el cuerno. ¿Y hay alguna que te ha cogido manía? Un toro, un semental por... ¿Un toro? Un toro, sí, un toro pirinaico que era muy manso, le rascaba todos los días en el monte y todo, y después cuando teníamos en casa en invierno vinieron a vacunar para la glosopeda, el veterinario, y le cogóle de las narices. Y joder, yo le cogí el cuerno de las narices y cuando le pinchó, ¡buah!, se me escapó la nariz, se enfureció, le cogí otra vez y esto, y al último empezó a golpes allí, rompió el bebedero, saltaba todo el agua hasta el techo en la cuadra, esto, y ya se pasó eso, y luego a los días echamos al monte y voy un día a ponerles unas piedras de sal y joder, empezó a escarbar así, a bramar así, venga a mirarme y me arrancó a embestir detrás. Y gracias que había un árbol con una pared así, unos bojes y eso, me metí allá, brinqué la pared al otro lado y él vino hasta encima allá. Buah. Buah. Entonces ya calculé yo y me eché a correr al tractor que tenía en la orilla afuera y cuando me vio, me siguió, pero ya le cogí ventaja para cuando arrancó a correr y no me cogió de churro. Y ya no te volviste a acercar a ese toro, ¿no? Luego me subí a la cabina y allá en la pared estaba venga a bramar, donde había pasado con los cuernos, tiró todas las piedras de la pared y todo. Buah. Y luego me notaba, igual a 200 metros, si pegaba el aire de donde estaba yo hacia él, ¿Te olía? empezaba a levantar la cabeza así, empezaba a bramar y venía, oliendo el aire, venía a buscarme. ¿Le tocaste las narices al toro? ¿Ya? Y cuando no vas a ver el ganado, estás cogiendo perrechicos y otro tipo de setas y hongos. Sí. De hecho, eres famoso en el Valle de Arce. No, Pancho, famoso, sí. no, habrá algunos que cogen más que yo. Buah. Pero no has tenido fama toda la vida, Pancho. Cuando la pandemia,
que no venía nadie a recoger setas, entonces me hinché de coger aquel año. Buah. Un día cogí 35 kilos una mañana. Le tuve que llamar a la mujer para que iría con el todoterreno a buscarme porque no podía traer. ¿Y les has dicho a los hijos dónde las localizas o es un secreto? Ya les he enseñado. Bueno, algunos han muerto, se han llevado a la tumba todas las seteras y sin enseñar ni a los hijos ni nada. Tú sí. Y yo les he enseñado, pero no sé si tienen afición, no van. Algo, el hijo alguna acoge, pero poco. Pues dime a mí dónde tiene están. tiempo. Para rato te metes tú entre las matas así. ¿Por qué no? No creo, no sé. A ti te gusta meterte mucho entre las matas. Sí. Para esconder paquetes y de todo en la época del contrabando. ¿Sí o no? Para esconderlo, para esconderme algunas veces, pero... Aquí también fue importante en el Valle de Arce el tema del contrabando. Ya, sí, no había otra cosa y se ganaba alguna perra. Y ganabais más dinero que en el monte. Sí. Porque en el monte también te ha tocado. En el monte, yo he estado a los 18 años, se ganaba 100 pesetas. Te daban a comer, pero a la mañana a almorzar habas, al mediodía garbanzos y a la noche patatas, pero si tenías que comer algo de carne o eso, tenías que llevar de casa. Y así. Estuvimos trabajando en Burguete cuando tenía yo 18 años, un mes en invierno, en febrero, el año de los hielos. Joder, nos daban, bueno, de comer, lo que he dicho yo, y 100 pesetas al día, y cuando pasó el mes queríamos ir a Francia a comprar un traje de agua, que aquí no había, chaquetas de agua y botas de pescar de estas altas, sí, arriba. Y en Francia que había, y fuimos por el monte 3 a pasar de contrabando, y joder, ya compramos en Urepel y Alduides así, y a la vuelta, y no sé si alguno a tiendas había chivado, nos salieron los gendarmes allí, joder, nos siguieron más de 1 kilómetro. Nos tiraron a un tiro al aire, así, dejábamos el saco y yo traía las botas, me había gastado las 3.000 pesetas que gané en el mes. Y me había gastado todo para traer café, bieg para mi madre, volticher, puros unos volticher para mi padre, y las botas de pescar, una chaqueta de agua, un traje de agua y joder, si nos quitan aquello, las miserias que pasamos en el monte, gastar las 3.000 pesetas y no nos quitaron de churro. Buah. Me voy a la granja a conocer a tu hijo Carlos. ¿Eh, Pancho? Vete igual, vete. Muchas gracias por todo, es que ricasco. Y otro día vengo y sin cámaras me cuentas el tema del contrabando. No, eso no se puede contar. ¿Para qué? Ve. Pues sí, ya no te van a meter en la cárcel. O sea, además tú eras peón, ya sé que tú no eras jefecillo. Ahora, pero ¿para qué? Total. Como me suele decir mi padre, en boca cerrada no entran moscas, ¿verdad? Eso. Cuídate. Vale. Adiós. No, agur. 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 ¿Y unos perrechicos no tienes para Pues mí? No seguí. Oye, pues he cogido esta mañana para que probéis unos poquicos. No había más. Ya, no había más. Hoy no había, no. Para probar. Para probar solo. Para probar. Cuando volvéis de la Pues luego granja, vengo después de trabajar y los degusto. Hola, Carlos. Muy buena. ¿No trabajes mucho? No, lo mínimo. ¿Qué tal estás? ¿Y tú? Que te venga a pedir perdón. Pues. Porque hace un montón de años te grabé. A veces la técnica pasa estas cosas. Bueno. No se pudo emitir aquella entrevista y he dicho, mira, voy a volver a Villanueva de Arce solo por volver a grabarle a Carlos. No pasa nada.
¿Ya se te ha pasado el disgusto de No. no salir en la tele? No tenía disgusto. No, en aquel entonces eras alcalde del Valle de Sí. Arce, eres un amante de este valle, pero también de la raza pirenaica y eres presidente de Aspina. Sí, ahora sí. ¿Te gusta esto de los cargos o qué? No, no, no ¿O me lo gusta. haces porque si no se Porque quedaría...? alguno tiene que ser y bueno, eso ha tocado. Pero sí que te encanta esta raza, la Sí. ganadería, y trabajas mucho por conseguir la raza pura, ¿no? Sí, trabajando en pureza, en mejora genética. Sí. Pues estamos en control de rendimientos de la raza pirenaica y entonces pues, se pesan los terneros al nacer, luego a los 3 meses y luego ya en el matadero y luego pues va calificando las vacas. Tienes que conseguir el tipo que es la raza pirenaica, pues la cornamenta en lira, el color trigo y luego pues en los aspectos a mejorar, pues la ubre, para que el ternero cuando nazca coja la teta solo, sin que le tengas que ayudar, que paran fácil, para que no tengas que atender el parto, y luego que se desarrolle, ¿no? Cuando llegas al matadero, que pesen, ¿no? Y que tenga una carne pues, también con grasa, que es lo que se busca ahora, ¿no? ¿Y todo eso se está perdiendo en las últimas décadas? No, Todas esas lo que pasa es características. que la mejora genética es muy... En estas razas pequeñas es lenta, pero bueno, se estuvo perdiendo hace muchos años la raza pirenaica, que estuvo al borde de la extinción, pero ahora no, ahora está extendida por, aparte de Navarra, pues País Vasco, Aragón y luego Cantabria también hay bastante. Es una vaca fuerte, ¿no? Sí, rústica. Rústica, Que se adapta a nuestra geografía, al de terreno monte. duro, se adapta también al sur, a sitios secos, a sitios pedregosos, a Urbasa, al Pirineo, yo creo que se adapta a todo. Y la carne muy sabrosa. Sí, la carne se comercializa en ternera navarra. Tenemos un logotipo, que es lo que hay que decir a los consumidores que pidan, ¿no? Que es el logotipo 100% autóctono de raza pirenaica. Eso se pide aparte de dentro de ternera navarra, está el logotipo ese 100% autóctono. ¿Y eso está ya en las carnicerías? Sí, sí está, sí. Carlos, muchas gracias por habernos atendido. De nada. Que vaya muy bien esa raza pirenaica, que estáis trabajando muchísimo para conseguir esa pureza, que beneficia no solo también al consumidor. Así que gracias. Y hay algo que me encanta, que yo no sé si es por la pureza de la raza pirenaica, y es el tamaño de los huevos de los toros. Hola, chicas. Oye, qué bien toca, ¿no? Sí. ¿Estás aprendiendo? Sí. ¿Cuántos años llevas? 4 años. ¿Dónde estudias? En AOIZ. ¿Os Bueno, lo pasáis bien? sí. Sí. ¿Jugáis mucho en el pueblo? Sí. ¿En Iriberri? ¿Sí? Bueno, ellas dos son de Arrieta. Bueno, Un pero pueblo bajan a de- jugar contigo, ¿no? Sí. ¿Y tú también sueles subir a Arrieta, que está a 1 kilómetro? Sí. ¿En serio? ¿No sabías que está a 1 kilómetro Arrieta? No. Ah, pues yo ya lo sabía. ¿Y a qué jugáis aquí? Bueno, solemos jugar a raqueta y así. En este frontón tan chulo. Sí. ¿Y qué más? A veces jugamos al escondite y así. ¿Y qué pasa a veces con los gatos y con los ratoncillos? Pues hoy justo ha pasado que mi gato está con un ratón y le ha mordido. Iba a cogerlo para salvarlo y le ha mordido a Por Catisa. eso te he pedido la raqueta. ¿Y los gatos tampoco se comen a los ratones? Sí. No, solo juegan. No, Ah, no, solo juegan. no, se los comen. Se lo voy a preguntar a Marcos, porque para mí los gatos lo que hacen es jugar con el ratoncillo y luego lo dejan ahí tirado. No. ¿Que No sí? se lo comen. A mí me vais a llevar la contraria. ¡Hala, toca, toca!
Hacemos un parón en el programa para disfrutar de la paz y tranquilidad. Tranquilidad la que me da mi compañía, Sisnet, una compañía 100% navarra. Llama al 948 07 80 87 y estarás igual de tranquila que yo, porque sé que si les pasa algo a mis compañeros, tengo cobertura en cualquier rincón inhóspito de nuestra comunidad. Hola, ¿qué tal, Paula? Encantada. Me has hecho subir hasta Lertengibel, ¿no? Sí. ¿Lo he dicho bien? Sí, sí, sí. Para preguntarte si el gato se come al ratón o solo juguetea con él. Bueno, el gato desciende del gato montés y el gato montés es cazador para comer. Entonces, a veces pasa que los domésticos, como están alimentados artificialmente, pues igual por el instinto depredador cazan simplemente por cazar. Y O eso sea a que veces la niña traen tenía el razón. bicho, pues a veces pueden traer los bichos, de hecho a veces traen pájaros y eso que hacen daño por la cantidad de bichos que cazan. Pero ya que estamos aquí, vamos a hablar de la riqueza del Valle de Arce. Eres la persona que se encarga un poco de mantener y de vigilar todas las especies, de que se respeten las normas del guarderío de medio ambiente, y aquí habrá trabajo, ¿no? Sí, bueno, estamos un grupo de gente y nos distribuimos un poco por zonas y así, pero sí, nos toca a veces también controlar especies de animales y de plantas. Entonces, por ejemplo, este sitio es un sitio muy interesante porque se juntan lo que es el mundo eurosiberiano al norte y el Mediterráneo al sur. Entonces hay comunidades animales y vegetales propias de los dos ecosistemas, de las dos regiones esas. Entonces también dentro de la eurosiberiana hay la parte pirenaica y la cantauro-atlántica. Entonces a veces se pueden juntar plantas que vienen del Pirineo y otras que vienen del Mediterráneo, y según por hábitats pues se distribuyen unas u otras. Por ejemplo, hayedos. Tú miras aquí, estos son hayedos, pero depende del suelo que tenga. Hay hayedos que son ácidos y otros que son básicos. Entonces, en donde hay calizas puede haber boj, y sin embargo donde hay suelos ácidos igual hay arándano, y no al revés. O sea, no puedes encontrarte un boj en un suelo ácido o un arándano en un calizo. Hablabas del hayedo, que es una especie que está invadiendo muchas zonas de roble de Navarra, ¿no? En el caso del Valle de Arce ocurre lo mismo. Bueno, el haya es una planta, un árbol que vino recientemente, en tiempos históricos, a esta zona, ¿no? Entonces, en las turberas se ve que hay polen de igual hace 5.000 años y no había hayas en aquella época. Entonces ha ido colonizando otros medios que antes igual había otro tipo de bosques. Entonces esa pelea sigue habiendo ahora, igual con el clima, dependiendo cuál le va mejor, cuál tiene más capacidad de sobrevivir o de implementarse, y el haya tiene mucho poder para eso. Entonces sí es verdad que hay zonas que está haciendo retroceder al roble. En tu caso también te toca hablar con los ganaderos, orientarles sobre qué prácticas hay que hacer, cómo hay que hacerlas, aunque ellos lleven muchísimos años, como por ejemplo en el caso de Pancho, ¿no? Que lleva con sus vacas, que las vemos aquí, las yeguas, pues décadas y décadas, ¿no? Y lo han hecho muy bien, porque ya ves qué sitio tan bonito. Limpio. Estos pastos son de suelos ácidos, son etapas de sustitución de los hayedos esos que te he comentado. Entonces, con el manejo de la ganadería extensiva, se han conservado como están. Entonces, si estos están tan bonitos, muchas veces por el uso adecuado que se ha hecho del monte. Entonces es una pena que se vaya perdiendo un poco la ganadería extensiva, que aquí todavía hay, y ya se ven ahí las vacas y las yeguas que hemos visto al subir, son parte del trabajo. O los lotes. Los lotes de las que aunque leñas. estemos en primavera y hay que empezar a trabajar en esos bueno, lotes. aquí está marcado, o sea, hay un sitio ahí, si quieres luego vamos a ver un poquillo, que se ha marcado varios años, y es una clara selectiva, que quitas un poco la competencia de los árboles que tienen más por venir, y para que queden un poco, aprovechas para darles leña a los pueblos y
intentas que sea lo más respetuoso con el bosque y que quede lo mejor posible. En los últimos años hay más demanda de esa leña por el encarecimiento del gas y demás. Yo no sé si las familias le dicen a Marcos, oye Marcos, dame los árboles de la derecha que están mejor que los de la izquierda. Bueno, ¿Cómo se organiza eso? Aquí tradicionalmente se les daba por números a cada lote, a cada vecino. O sea, le ponías número 1, Pancho, número 2, Óscar o lo que sea. Entonces ahora, como los corta un maderista y los pesa en conjunto, entonces no se ponen los números, aquí con este pueblo concretamente. Cortan lo que está señalizado y pesan en lotes iguales. Ellos cogen y distribuyen a cada vecino, les dan eso, pero no tienen árboles concretos asignados. Hay que hablar también de las especies de la flora, por ejemplo. Sí. Aquí hay importantes. Sí, bueno, hay ya te he dicho orquídeas. que hay orquídeas, bueno, las zonas estas del Prepirineo, las Cuenca y eso, las zonas de margas y eso, son muy abundantes en orquídeas y muy ricas. Entonces ahí, por ejemplo, al subir hemos visto la Orchisimia, que me comentó uno que ha escrito un libro de orquídeas de Navarra, que Navarra es una zona muy importante para esa especie en concreto. Se llama simia porque tiene así debajo, pues parece como si hubiera un monito, un gibón o algo así, con los brazos largos y las patas así, y por eso yo creo que le llaman simia. Es fácil para distinguir por eso, y luego dicen que es interesante la zona de Navarra para esa especie en concreto, aunque hay muchas más. ¿Se pueden recoger las orquídeas? No, bueno, algunas están más protegidas que otras, pero no se debe de coger porque son unos bulbos que tienen, entonces si lo arrancas, pues le dejan de salir, les cuesta mucho reproducirse y entonces hay que tener la costumbre de no ir al monte a coger de todo. O sea, si te ves unas plantas, por ejemplo, pues estas son potentilla erecta, que es de suelos ácidos. Pues sí, es una especie que no está protegida, pero no hay por qué cortarla. ¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo? Estar en el monte. Yo también en el tiempo libre voy al monte. El sábado pasado estuve en San Donato y como me gusta la flora, por ejemplo, y concretamente las zonas altas, pues hay unos rasos que están espectaculares, ahora una flora preciosa. Entonces estuve disfrutando mucho. Pero lo más bonito es, fíjate, estás aquí, mira qué paisaje. O sea, estar aquí es una gozada. Este es el Monte Corona. Vaya oficina que tenemos, aquello Marcos. de Rendi, eso es Ostanzurieta, encima de Roncesvalles. Ahí se vería el Pirineo en aquella esquina si no estuviera el día así como está. Pero ahí se ven desde el Aní y el Ori hasta el Petrechema, todos los montes de por allí. ¿Cuánto tiempo llevas, Marcos, en nuestra comunidad? Pues desde el 95. Y dicen que uno de Bilbao nace donde quiere. La próxima vez que nazcas vas a elegir esto, ¿no? Sí, aquí es un buen sitio para estar, sí. ¡Agur! Bueno. ¿Qué? ¿Están creciendo las plantas o no están creciendo? Sobre todo las malas hierbas. Madre mía, eso sí que crece. Eso me pasa a mí. ¿Qué hay que hacer con las malas hierbas? Bueno, pues arrancarlas y ya está. Nada. Sí, y si son muy grandes, Pues también, con la azada. Eso, con la azada. Un poco más de fuerza. Sí. ¿y pesticida o esto? Nada. No nos gusta usar Nada. esas cosas. Porque no dejáis mejor. un poco de trabajar y os Sí. ponéis aquí conmigo, Berta, Maite, que sois aquí Hola, del hola. pueblo de la Eso. familia Oroz de toda la vida, ¿no? Sois de las únicas que quedáis aquí. Sí. Habéis apostado por vivir en el pueblo y tenéis una empresa de jardinería, Irulore, Irulore. que va Eso muy es. bien. Pues sí, Bueno, sí. después de Ya nos ha costado, ¿eh? 19 años llevamos ya con la empresa. El poder venir a la zona, o sea que ahora tenemos más trabajos por aquí y así. Esta empresa la montasteis porque os queríais quedar a vivir aquí, ¿no? En Villanueva de Arce. Sí. Bueno, yo ya había trabajado en empresas y por diferentes circunstancias, pues al final me quise ir. Prefería trabajar a mi aire y bueno, fue una noche tonta que dijimos, bueno, estaba otra chica también y las tres. Ella Por eso lo de acababa Irulore. sacar- Éramos tres. Eso, Sí. acababa de Yo había acabado de estudiar. estudiar Entonces, y y esta chica estaba sin trabajo también, Berta se quería ir y pues eso. Tendremos que montar una empresa, así sí, de... a lo tonto fue. Sí, de broma. Y nada, y al día siguiente nos llamó la otra moza y, oye, ¿era en serio lo de montar una empresa? Y le dije, pues sí. Y nada, y así empezó todo. Empezamos un poco, pues, así... Sí, poco con a otra poco, empresa más con- grande que nos daba sí, trabajo, que nos daba algún vivero trabajo. y bueno. Y luego ya nos independizamos.
¿Qué os parece si dejáis las flores y las plantas por un momento y hablamos de Villanueva? Muy bien. ¿Sí? Sí, sí. ¡Hala, venga! Que se os vea la publicidad. Mira qué guapas las dos hermanas. A ver si me regaláis una. Y para hablar del pueblo hemos elegido uno de los rincones más bonitos de todo el mundo. Eso es lo que dice vuestra tía Tomasa. Y esta es tu casa y aquí se celebran las fiestas del pueblo. Sí. ¿Y eso? Así es. Pues nada, cuando estábamos arreglando la casa, un día entra mi otra hermana y me dice, Jolín, este sitio para fiestas, como justo ese año había llovido, vamos, chuzos de punta, y teníamos una carpa, pero entraba todo el agua y dijimos, jo, pues igual, y nada. Y así fue, ya llevamos un montón de años haciendo todo, la música, la barra y las cenas y todo ahí. Y luego el resto de vecinos y vecinas tendrán que trabajar en Auzolán para dejarte todo recogido, ¿no? Sí, bueno, entre todos se hace, sí. Porque ¿cuántos vecinos sois? Pues 23 personas, creo que somos, sí. Que vivís todos los días aquí. Sí. Y luego también hay distintos proyectos para juntaros, como puede ser yoga, ¿no? Sí, bueno, es pilates, pero bueno, sí. Y nada, y al final lo conseguimos y llevamos ya 2 años o 3 años ya haciendo aquí y muy bien, muy contentos. Un chico de Espinal y sí, todos los miércoles. Y además de estar en forma, ¿también trabajáis manualidades? Ah, sí. Nos juntamos los viernes una cuadrillica de mozas a hacer ganchillo. Y a merendar. Y a merendar, y a darle, que es lo más importante. Cada día en una casa. Y a darle también de los cotilleos de la zona. Eso. ¿Hay muchos cotilleos también en el Valle de Arce? Bueno. Sí, ahora hacen como que... ya habrá también. Pero a ti no te vamos a contar. No, yo he preguntado si hay cotilleos o no. Eso en todas partes, ¿no? En todos los valles, ¿no? Yo creo que sí. O sea, que os lo pasáis muy bien. Sí, estamos muy a gusto, la verdad. Bueno, además llevamos a todos los hijos, hijas, y eso parece la guardería. Sí, en vez de ganchillo, guardería. Sí. Vuestra madre también fue de las primeras que montó una casa rural en Navarra y en tu caso también estás trabajando, ¿no?, en ello. Pues sí, el proyecto era de hace muchos años cuando hicimos la casa, pero claro, pues esta casa tan grande, pues al final haciendo nosotros, porque no puedes costear toda esta obra y nada, y al final pues estamos haciendo ahora, después de ya que llevamos 11 años así o 12 viviendo aquí, pues ahora hemos empezado fuerte con lo de arriba y queremos hacer 2 apartamentos para turismo, sí. ¿Y cómo se te ocurre comprarte una casa tan grande? Ay, pues es lo único que quedaba, ya, pues sí. O sea, aparte de que me encantan estas casas, pero sí, que la gente nos decía, estáis locos. Pero es una preciosidad. Sí, yo estoy enamorada de esta casa. Y creo que hay una historia también con ella. Sí, bueno, pues... Se quemó. Sí, se quemó en el año 1900, entonces pues luego la volvieron a rehacer. Pero cuando entramos nosotros, pues estaba patas arriba. Entonces nos costó muchísimo rehabilitarla. Pero bueno, aquí está. ¿Y en tu caso, Maite? Bueno, yo no vivo aquí, pero vengo casi todos los días. Yo vivo en Garralda. Pero bueno, yo como trabajo con Berta, pues vengo casi todos los días y en cuanto puedo con mis hijos vengo. Bueno, y de hecho mis hijos dicen, yo soy de Garralda y de Villanueva. Y de Iriberri, sí. Bueno. Y eso, y yo bueno, en cuanto, yo me acuerdo que iba a estudiar y en cuanto podía, en cuanto saqué el carnet de conducir, yo decía, yo me voy para el pueblo, que aquí no aguanto el fin de semana ni nada, y eso. ¿Qué habéis encontrado en este pueblo? Porque habéis sido los hermanos, que sois 5, los únicos que vivíais aquí, en esta localidad. Sí. La gente os diría, pero ¿no os aburrís si no hay más niños ni más niñas? Ya. Pues no, ¿Os ha unido también más? Yo creo que sí. Yo además me llevo 6 años con la siguiente, entonces yo estuve sola aquí varios años. Claro, mi hermana se fue a estudiar a los 13, 14 a Pamplona y me quedé sola y la verdad que... ¿Y qué haces? Me decían y yo, chica, pues claro, entonces tenía que ir a la cuadra, no me daba tiempo y la verdad que no me aburría, no sé. Tampoco igual hacía grandes cosas, pero bueno, no sé. Pero sí que recuerdas que teníais animales, que vuestro hermano todavía tiene. Y una hermana y otra hermana se han quedado. Sí, también. Otra hermana es ganadera. Sí. Y luego en verano, cuando íbamos a fiestas,
pues luego al día siguiente a las 7 de la mañana, venga, arriba, que hay que, Sí, o que anuncia hay que tormenta, entrar la y hierba, venga, que va a llover, sí. y venga, corriendo a levantar, o bueno, de empalmada no, también. llegar de juerga y venga, cámbiate Sí, y... sí, sí. venga. No teníamos tiempo ni de dormir. Ha sido un placer haber conocido a estas dos hermanas de Villanueva de Arce, tan majas, tan simpáticas, tan agradables. No, si lo hago para ver si podéis venir a mi casa a quitar la cochinilla. A ver qué os pensáis. ¡Agur! Ale, agur. Hola, Blanca. Hola. Encantada de conocerte. Igual, Vengo a pedirte igual. un favor y es Sí. que me dejas las llaves de la iglesia. Sí, que la pues no quiero va a ser visitar. posible. ¿Cómo Porque que no va a mira, ser mira posible? cómo está y está sellada y no te dejan entrar. ¿Se está derrumbando? Está hecho que va como cae en trozos y tiene peligro, no dejan entrar. Pero si yo quería ver las cruces de la romería Roncesvalles, que es muy pues no va a importante. poder ser, pues no va a poder ser. Ah, pues mira, pues no la visitamos. Bueno, pues sí, la han sellado porque tiene peligro de que caigan trozos porque está destrozada por no haber arreglado en su día. Es una pena, ¿no? Hombre, les hemos dicho no sé cuántas veces, estuvieron hace lo menos 15 años, llevamos así. Y la segunda vez que, como yo tengo la llave, vinieron a coger la llave y les dije que estaba destrozado y el arquitecto dijo que había que hacer todo el tejado. Igual hará, no sé, 4, 5 o 6 años. ¿No se puede entrar? Y no han entrado, y no han venido hasta ahora, que se ha caído una cañería ahí mismo donde andan los críos todo el día. Tenía ganas de hablar contigo. Sí. Porque eres de las primeras mujeres de Navarra que apostó por el turismo rural en este pequeño pueblo. Pues sí, hace un montón de años, bueno, la primera no sé si ya fuimos bastantes que empezamos a... pero sí. ¿Y qué tal fue esa experiencia en aquellos años? Pues en aquellos años empezamos a tener bien, pero teníamos todo abajo. Tenían la misma planta nuestra, 3 habitaciones y luego claro, el baño era compartido. Y entonces cuando pasó 2 años ya cambiaron la normativa y parece que eso no iba, eso caía de cajón, la familia y ellos todos en el mismo baño, me parecía una... Y entonces, más en vuestro caso que tuvisteis 5 hijos, sí, que serían pequeños y no hay ruido, sí. que hay alguien. Y entonces quitaron, o sea, sacaron la otra normativa y entonces es cuando nos decidimos a hacer la obra. Blanca, me voy a conocer ahora a Alicia y a Luis. Vale, muy bien. Y después vengo a comer los perrechicos que me habéis preparado. Ah, vale. Que me ha dicho Pancho que se ha ido hoy a las 6 de la mañana a recogerlos. Oh. ¿Qué te pensabas? ¿Que no me ibas a dar de almorzar? ¡Ja! Yo me quedo con todo. Bueno, vale. Hola, Luismi. Hola, Paula. Venir a Villanueva de Arce y no visitar Agroturismo Maricruz, como que no, ¿no? Hombre, somos poquitos, ¿verdad? No, ¿y lleváis mucho tiempo? ¿Desde cuándo? Llevamos 24 años que llegamos aquí. Y fuisteis de los primeros que apostasteis por este turismo rural, ¿no? Sí, agroturismo, sí. Empezamos un poco ahí de los primeros, lo teníamos muy claro. Nosotros vivíamos en Pamplona y siempre queríamos encontrar en el turismo rural algo más, ¿no? El que nos enseñaran los animales y demás. Así que cuando vinimos aquí y nos encargamos de llevar Casa Rural Maricruz, lo vimos muy claro. Yo estudié ingeniero agrícola y queríamos, o sea, no es que quisiéramos hacer turismo rural, queríamos vivir en un pueblo y el turismo rural ha sido como una herramienta para llevarlo. Lo que queríamos es tener huerta en ecológico, animales en ecológico y formar una familia, ¿no? Y lo habéis conseguido. Sí. Alicia también es parte fundamental de este proyecto y poco a poco habéis ido ampliando el negocio. Sí, empezamos en Casa Rural Maricruz, fue como una prueba, nuestros caseros, ya era casa rural, es una de las primeras casas rurales de
de Navarra, y nuestros caseros nos lo pusieron muy fácil, nos ayudaron mucho al principio y nos gustó, probamos y entonces compramos la casa de al lado, la reformamos. Son unos espacios, hacemos espacios para compartir, porque nos gusta mucho compartir lo que vivimos, ¿no? Y después ya teníamos así como un sueño de las cabañas en los árboles, que nos parecía como muy precioso, y entonces, bueno, pues hicimos la primera y luego nos gustó, hicimos la segunda, que ya está perdida en el monte, y yo creo que ya vale, yo creo que ya hemos construido bastante. Esta es la primera cabaña. Esta es la primera, sí. Que tiene también su historia relacionada Sí. con tu familia. Esta zona era muy típico el sacar madera para hacer cubas, para vino, y entonces mi familia es de Tierra Estella, de Esteno, de un pueblito muy pequeñito también. Un día enseñándole la casa con mi tía a los hijos, llegamos a la bodega y estaban desmontadas las cubas. Dije, jo, esto es muy buena madera. Y mi tía me dijo, pues llévatela, que aquí lleva 70 años parada y no hace nada. Mis tíos son mayores. Y entonces le dije, pues no, porque no sé lo que hacer con ella y esto es una pena, ¿no? Pero salió el proyecto de hacer la casa, que fue un premio de emprendimiento con una empresa que nos dio, y nada, nos pusimos a construir, y cuando íbamos a construir con Iñaki Urquía, que es... Sí, que lo conocemos. ¿No? De Pues- hecho, es el proyecto de la casa de Íñigo, también. Pues eso, que es un genio, vino aquí, le gustó el proyecto y dibujó, queríamos algo redondo, y le dijimos, jo, pues igual podemos utilizar unas cubas que hay de la familia, y se iluminó. Y dijo, sí, fuimos, era posible, y entonces realizamos el exterior y el váter seco utilizando las cubas. Hicimos una cuba, y para nosotros es muy bonito, y para la familia ha sido muy bonito, ¿no? El sueño del abuelo de hacer contraventanas, que tenía como esa idea, que no la llegó a hacer, pues el reutilizarlo y de alguna manera también que vuelva esta madera otra vez hacia aquí, pues es muy bonito. Y también os acordáis de la antigua propietaria de este terreno, de Maricruz, y por eso lleva el nombre de Agroturismo Maricruz. Sí. Habrá gente que a Alicia le llame Maricruz. Todo el mundo lo acepta, ya casi ni dice que soy Alicia, ya es como, bueno, venga, vale. Luismi, voy a conocer yo ahora a Alicia, que no a Maricruz, para que nos enseñe algunas de las estancias y que nos hable de los viajeros. Hay gente que repite, sí, que viene muchas veces, muchísimo. y ese es el mejor premio. Eso es que estáis haciendo las cosas muy bien. Muchas gracias. Vale, gracias Luismi, ¿eh? Venga. ¿Voy por allí o por ahí? Pues no sé, donde quieras. Da igual, ¿no? Venga. Hola Alicia. Hola Paula. Bueno, pero qué cocina más bonita, qué gusto tienes, ¿no? Sí, bueno, tenemos, no es mía solo. En el tema de la decoración también se mete Luismi. Sí, hombre, Los claro, dos, los dos, que este sí, es un sí. proyecto de la pareja y es tan bonita que incluso se fijaron en ella para hacer una comedia. Sí, estamos encantados de que ha salido en una peli. Sí. Que se titula Mamá. Mamá no en redes. Y tus hijos también han tenido la suerte de criarse aquí. Sí, para nosotros era fundamental estar en un sitio así, no sé, como idílico, ¿no? Para poder tener una familia. Y para ellos pensamos que les hemos dado un espacio muy especial, muy, no sé, muy en contacto con la naturaleza, que a nosotros también nos ayudó de niños. Y a ellos pues pensamos que también esto pues les ha podido venir bien. Luego, no sé, como creemos que tienen, no sé, que tienen facilidad y que para relacionarse, bueno, aquí han venido muchos niños, muchas niñas, han jugado con gente que solamente estaba un día, se han hecho amigos también de clientes que han ido viniendo a lo largo de los años. Hemos traído a muchos amigos también a estar aquí y a convivir. O sea, yo creo que han tenido relaciones igual más profundas que lo que pueden tener los niños que van a jugar a la plaza, porque aquí han convivido, ¿no? Han tenido un espacio de convivencia con muchos, con todo lo que lleva, ¿no? Pero creemos que sí que les ha venido bien. Seguramente al principio os tacharon de locos. Bueno, por supuesto. Y aquí estáis. Sí, a ver qué hacemos aquí, cómo se nos ocurre. Bueno, nuestras familias estaban alucinadas, cómo podíamos dejar trabajos
supuestamente buenos y estupendos y venirnos al monte, ¿no? ¿Aquí a qué? ¿A limpiar? ¿A qué? ¿Con las gallinas? Como no entendían, ¿no? ¿Y ahora? Bueno, pues cuando nos ve felices y que estamos haciendo algo que mucha gente quiere y no se atreve, pues yo creo que se ve, ¿no? Que bueno, pues que era una apuesta y ya está. Por aquí han pasado directores de cine, ilustradores, músicos, familias. La verdad que hay una cantidad de historias y de anécdotas, ¿no? De gente y trabajos, porque sobre todo Luismi, ¿no? Es muy curioso y pregunta siempre a todo el mundo de qué trabaja y qué hace. Y bueno, yo recuerdo una que además yo creo que lo habló con él, que trabajaba midiendo el nivel de los glaciares en no sé si era la Antártida o el Ártico, una cosa como, vamos, que era como muy especial, ¿no? Y ya en su momento, que hace un montón de años, decía que era una barbaridad lo que estaba reduciendo. Y bueno, eso como curiosidad de trabajos, ¿no? Que por aquí pasa. Pero mira, había seleccionado este lugar para venir a disfrutar de unos días. Bueno, esto la verdad que es muy curioso. Y gente que ha hecho Nueva York, París, Villanueva de Arce. Es como, a ver, no sé. Bueno, no sé, encontrarte a una violinista bajando por la rampa de la cabaña tocando el violín a las 7 de la mañana, pues es algo también muy especial. Yo qué sé, que nos ha pasado cosas así curiosas. A mí me estáis convenciendo, quiero venir un fin de semana y aparte de las cabañas tenéis también 2 casas, ¿no? Tenemos 2 pequeños apartamentos aquí encima de la cocina, que son pequeñitos, uno tiene un dormitorio, el otro 2, con su cocina también y sala de estar. Y son espacios para parejas o familias pequeñitas, también se puede estar aquí muy a gusto. Familias que a veces no están acostumbradas a ver los animales, cada vez ocurre más, ¿no? En la sociedad que los niños no tienen esa cercanía con los animales. Sí, hombre, sobre todo las familias vienen por esto, porque tienen aquí la oportunidad de estar en contacto, de acercarse, de darles de comer, de darles su cariño también, de recibir. Y bueno, y la verdad es que es un plus, ¿no? Para ellos. Y a disfrutar de la buena comida, que sé que te preocupa muchísimo el ofrecer una buena gastronomía, cuidar también la salud, ¿no? Porque tenéis vuestro propio huerto, tenéis animales. Y huevicos para hacer huevos. Aquí eso. Y tenéis ese servicio, ¿no? Sí, hacemos los desayunos y las cenas para la gente que está alojada y bueno, y sí, nos encanta poder darles también estas cosas que nos parece que son muy importantes, ¿no? en la mesa. De hecho, dices que se cuida al turista también en la mesa. Sí. El cariño hay que ponerlo en todos los sitios y bueno, y luego compramos mucho a los productores también de la zona. ¿Kilómetro cero? Kilómetro cero, metro cero. Nosotros hemos acuñado para nosotros el metro cero, nos parece también que es lo que podemos ofrecer, ¿no? De más. Y sí, ingredientes, casi yo creo que el 90% de lo que se pone en la mesa que ponemos es un producto ecológico, nos parece ya o sea, no es solamente el kilómetro cero, sino que sea de procedencia ecológica, ¿no? Para cuidar también nuestra tierra. Dile a Luismi que me voy a llevar esa cocina de su abuela. Gracias, no sé si te dejará Alicia, tan fácil. Que sí, que luego vengo y me la llevo. Vale, gracias, Paula. Pero así no veo tu linda carita. Egunon, Pancho. ¿Qué tal estás? Paula. Bien. Ah, Te digo, deja la puerta abierta, ¿eh? Cuando entres. Vale. bienvenidos a nuestra sección de Teletienda del Tiramillas. Vendemos este gallo por muy buen precio, un semental de pura raza navarra. Vamos, tus gallinas van a estar felices. Nos llamáis al Tiramillas y yo te lo vendo. Muy bien. No es lo mismo ver que observar. No es lo mismo tocar
que sentir. No es lo mismo oír que entender. Centro Navarro de la Audición, todo un mundo para escuchar.